Lo que vamos a ver esta ayudantía son problemas de decidibilidad, o como se diga. Soy malo pronunciando estas cosas. Básicamente a ver si problemas son decidibles o no. Y acá tenemos un montón de ejercicios que no creo que hagamos todos, pero vamos a ver suficiente. Los problemas de este tipo, le aviso al tiro que son un poco complicados porque, a diferencia del bombeo, que se usaba en lenguajes de libre contexto o lenguajes regulares, que era muy mecánico, aquí no hay tanto de eso mecánico. Esto es mucho más creativo. Esa es una foto más chica. Eh, Así que aquí usualmente hay que avanzar un poco más. Esta suele ser la parte difícil del certamen, pero igual no encuentro esta tarea larga. Uy, no, se rato. Debe ser tan complicada. ¿Se acuerdan un poquito cómo se resolvían estos problemas? Ya. Eh, Hagamos un poquito un overview. Tenemos problemas no decidibles y problemas de... Si, ya. Si un problema no es decidible, ¿cómo lo podemos probar? Hay como dos técnicas principales que vamos a utilizar. ¿Se acuerdan de alguna? Una es por reducción. Para hacer reducción, no es que haya hacer reducción, tenemos que hacer reducción a algo. Y ese algo tiene que ser otro problema que ya sepamos que no es decidible. Así que para los problemas de reducción hay que tener en consideración alguna lista de problemas que ya sepamos que son no decidibles para poder reducir a esos. ¿Algún ejemplo que se le ocurra de problemas no decidibles? El del alto, ¿cierto? Halt. Hay otro que se usa mucho, que el otro que vieron en clase, en membresía. Otro que se puede utilizar, que lo vamos a ver acá, el del ejercicio A. Obviamente no lo vamos a usar para resolver el ejercicio A porque sería decir, como decir, este problema es imposible porque sabemos que es imposible. No vamos a hacer eso, pero para otros ejercicios podríamos llegar a utilizar lo del lenguaje vacío. Y así, si han visto otro en clase, lo pueden añadir a esta lista y lo van a poder utilizar en la tarea larga o otro ejercicio en que se encuentre. Básicamente, si saben que algo no es decidible, pueden intentar hacer reducción hacia eso, desde su problema. ¿Qué otra técnica tenemos? Teorema del arroz, ¿cierto? Teorema de raíz. Y yo diría que esas son como las dos técnicas principales que van a utilizar. Y si es decidible, ¿qué podemos hacer? No es tanto como correr la máquina, porque usualmente no se puede hacer como una máquina o algo así. Yo lo diría que es más bien eh, mostrar un algoritmo. Básicamente, explicar cómo sería. Eso, encontrar un algoritmo, como dijeron estos. Y recordatorio de que el algoritmo obviamente hace referencia a que tiene que ser finito. Es decir, el algoritmo en sí tiene que ser posible, tiene que terminar en una cantidad de pasos finita. No puede correr la máquina para siempre. No puede correr su algoritmo para siempre. Ya. Ahora, no todas estas técnicas están hechas por igual. Y lo más importante es lo siguiente. Yo les recomendaría siempre, si pueden partir por raíz, partan por raíz. Esa es como su opción número uno.
Revisen si funciona con Rice, porque Rice es la forma más rápida de demostrar si alguna propiedad es decidible o no. La vamos a hacer de dos formas, con Rice y con reducción. Pero bueno, ojo ahí. Luego, yo les recomendaría seguir con reducción, principalmente porque la mayoría de los problemas como en general en la vida son no decidibles. No sé si la mayoría, pero hay muchos problemas no decidibles. Eh, y ya probar después con decidible. Obviamente, si creen que es decidible, partan por mostrar un algoritmo, si se le ocurre alguna forma. Pero si no se le ocurre algo, partiría por raíz, luego por reducción, luego por no decidible. Y si no funciona con ninguna, quizás revisar las PPTs de las clases. Creo que había un par de otras formas que podían utilizar para demostrar algo, pero eso ya no son tan comunes. Con esto deberían tener todos los ejercicios por lo general, o la mayoría. Eh, un poquito de... ¿Qué es raíz? Si no se acuerdan, sería una propiedad que dice básicamente ¿cómo se planteaba? Mm, Cualquier propiedad no trivial sobre el lenguaje de una máquina de Turing no es decidible. Y aquí las palabras claves son no trivial y del lenguaje. Eso. Eh, Comenzamos con los ejercicios y ya vamos a ir acordándonos de cómo son las técnicas. Ah, sería, dado una máquina de Turing M, determinar el caso L de M es vacío. A mí me gusta hacer como este dibujito de las cajitas que hace el profe por un motivo, y es que a veces pensando en el ejercicio uno se empieza a sobrecomplicar porque se le olvida algo muy importante para estos problemas, y es cuáles son mis inputs y cuáles son mis outputs. Es decir, en este problema en particular, L de M igual a vacío, recibiríamos M y tendríamos que responder si es vacío o si no, no es vacío. Entonces, a mí al menos me gusta hacer el dibujo, o quizás escribirlo, para tenerme claro, ya, mi supuesta máquina debería poder recibir esto y me va a responder esto. Dejarlo explícito, porque a veces no está tan explícito en el enunciado. Porque a veces van a recibir una máquina, a veces puede que reciban una máquina y una palabra, a veces puede que reciban dos máquinas y una palabra, eh, un estado, un montón de cosas. Entonces, anotaría como qué es lo que va a recibir, con qué estamos trabajando, cuáles son nuestras variables. Ya, ahora con eso, yo seguiría este orden. 1, 2, 3. Como había dicho muy bien el compañero antes en el chat, eh, este primer se puede resolver con Rice. Vamos por qué. Eh, ¿Y cómo se hace? Les dije que había dos cosas importantes. Cualquier propiedad no trivial y sobre el lenguaje. Lo primero que tienen que revisar siempre para ver si pueden aplicar Rice es lo segundo, es lo del sobre el lenguaje. ¿Qué significa que una propiedad sea sobre el lenguaje? Eh, es más fácil de explicar el caso opuesto. ¿Qué significa que una propiedad no sea sobre el lenguaje? Eh, Propiedad no sobre el lenguaje. Sería que hable sobre la máquina en sí, como también dijo Sofía en el chat.
Ejemplos de propiedades que hablen sobre la máquina en sí serían que hable sobre estados, que hable sobre la cinta, que hable sobre escribir, sobre leer, transiciones, eh, número de pasos de ejecución, si se tiene, si hace loops, cosas así. Estas son propiedades no sobre el lenguaje, son sobre la máquina. Si la pregunta habla sobre una propiedad de la máquina, no podemos aplicar raíz. Directamente descartamos este paso. Pero si la propiedad habla sobre la máquina, casi siempre va a ser una propiedad no trivial. La condición de que sea una propiedad no trivial es una condición muy fácil. Y si tenías esas dos condiciones, ganaste. Ya resolviste la pregunta. ¿Qué significa que la propiedad sea no trivial? No trivial. ¿Que alguien me diga en el chat? ¿Alguien recuerda? Existe una máquina que cumple la condición y una máquina que no cumple la condición. O un lenguaje más bien. Es decir, eh, la propiedad es cierta para algún lenguaje de una máquina. Y la propiedad no es cierta para otro, para otra máquina. Básicamente tenemos que encontrar una máquina que lo cumpla y una máquina que no. Entonces, ¿cómo se hace una demostración por raíz? Básicamente decir estas cosas. Decir que es una propiedad sobre el lenguaje y decir que es una propiedad no trivial. Y para decir que es una propiedad no trivial hay que mostrar un ejemplo de esto y esto. Hacemos eso y lo hicimos la demostración. Como pista, que no es 100% cierta siempre, pero que es un buen como punto de partida, encuentro yo, es que si la pregunta habla sobre LDM, por lo general, no se los voy a asegurar siempre, a veces el profe puede que le haga una pregunta trampa, pero por lo general, si habla de LDM, va a hablar de una propiedad sobre el lenguaje y no sobre la máquina. Después revisen si tiene cosas como estas, obviamente. Si habla además de eso, ya sería una propiedad sobre la máquina. Pero si habla sobre un LDM, es una propiedad sobre el lenguaje por lo general. En este caso tenemos LDM es vacío. Podríamos fácilmente creer que es una propiedad del lenguaje. Veo la lista, no veo nada, entonces vamos a decir. Por lo general no explicamos mucho la primera parte. Decimos como eh, dado que la propiedad es sobre el lenguaje de una máquina de Turing, y que eh, existe. Ahora tenemos que dar un ejemplo de un lenguaje que la cumple y un lenguaje que no la cumple. Ejemplos. Denme los ejemplos más triviales posibles. Esa suele ser como la clave. El lenguaje vacío. Ya.
existe, eh, en este caso voy a dibujar una máquina de Turing, porque creo que es como lo más explicativo. Existe la máquina de Turing, tanto que cumple la propiedad y existe la máquina de Turing. uh, y este lenguaje lleno, eh, que no cumple la propiedad. Por lo tanto, eh, por lo tanto, L de M igual vacío no es una propiedad trivial. Y además, eh, es una propiedad sobre el lenguaje. Por lo tanto, o por, por teorema de Rice, la propiedad no es decidible. Eso. Y aquí es porque yo hice mucho relleno, pero si se dan cuenta, el procedimiento en verdad es súper rápido. Es directamente partir, ya digo, hay algo que no lo cumple, es decir, hay algo que lo cumple, hay algo que no lo cumple. Es sobre el lenguaje, ganamos. Era la demostración. Y por eso les voy a recomendar que partan por Rails. ¿Se entiende cómo funciona Rails? Si alguien tiene cualquier duda, me pregunta. Sí, un grande señor Reis que llega y dice, ah, sí, mira, facilito. No es trivial, así que no se puede. Si no es trivial, no lo hago. Un grande señor Reis. Eh, ¿No hay dudas? En la práctica harían eso. Por si acaso, vamos también a una demostración por reducción. De este mismo problema. Reducción de L de M vacío. ¿A qué creen que lo podríamos reducir? ¿Qué creen que saldría más fácil? ¿A alto o a membresía? Eh, Vicente dice que membresía tiene más razón, Adolfo dice alto. Yo creo que preferiría hablar sobre membresía. Yo voy a armar un camino más fácil para mostrarlo con membresía, pero probablemente también se pueda hacer al alto. Casi de seguro también se puede hacer al alto. Yo lo hago más directo con hacerlo membresía. Eh, ¿Alguna idea muy general de cómo? Los de reducción requieren muchísima más creatividad, les aviso. Cuando no puedan hacer RAIS, la verdad es hay que tener un poquito de miedo, porque solamente nos queda reducción o que sea decidible y hacer el algoritmo, ambas opciones no son bonitas. No les voy a mentir.
Veamos, ¿cómo podemos hacer esto? Eh, ¿cómo- pues si no se acuerdan cómo se hace reducción, básicamente vamos a asumir que podemos resolver esto, que la maquinita L de M igual vacío, si no con M, ya existe y funciona. Lo que queremos hacer ahora es una maquinita más grande que contenga esa maquinita y que haciendo otras cosas, pues podemos hacer más magia entre medio, pero magia que sepamos que es decidible, o sea, cosas relativamente básicas, simples, que podamos hacer con un algoritmo muy directamente, que al hacer todo eso nos resuelve un problema más grande que sabemos que es imposible. Por ejemplo, membresía. Membresía sabemos que es imposible. Para esto, debemos tener muy claro cuáles son los inputs y outputs del problema al que vamos a reducir. En este caso, membresía. Recuerden, membresía recibe una máquina, la descripción de una máquina, y una palabra, y nos retorna así, W pertenece al lenguaje de M, o W no pertenece al lenguaje de M. Entonces tenemos que buscar alguna forma aquí. Usando esta pieza, podamos resolver este problema más grande. Como sabemos que el problema más grande es imposible, por lo tanto, usar esta pieza, es decir, si podemos resolver el problema grande con esta pieza, pero sabemos que el problema grande es imposible, y que todo lo que hicimos, la magia que hicimos acá, toda esa magia es posible, entonces la única opción lógica es que esta pieza sea imposible también. Ese es el argumento, en rasgos generales. Ahora, aplicarlo no suele ser tan simple. ¿Alguien en el chat? ¿Se le ocurre algo? Si no, digan que no. Y avanzo y yo les doy la explicación. ¿No se me ocurre? ¿No? Ya. Veamos una forma de hacer. Como dije, vamos a membresía. Eh, pero antes, vamos a explicarlo por pasos más bien. Les voy a proponer lo siguiente. Si tengo una máquina M, una máquina M hace cosas, responde sí, responde no, y recibe una palabra. Así funcionan las máquinas de Turing como que tienen un lenguaje, ¿cierto? Así las solemos tratar. Recibe una máquina y responde sí si la palabra pertenece al lenguaje, responde no si la palabra no pertenece al lenguaje. Voy a construir ahora esta máquina. La voy a llamar, soy malo con los nombres, la voy a llamar M' sub W. ¿Ya? Va a recibir una palabra, la voy a llamar U, para no llamarla W y no causar confusión. Pero es una palabra simplemente, que la voy a utilizar para absolutamente nada. Y lo que va a hacer esta máquina es pasarle W a M. Si esto responde sí, entonces respondo sí. Si esto respondo no, entonces respondo no. Miren este dibujo un momento, piensen lo que les dije y díganme qué hace esta máquina. Recibe U, no hace nada con U, lo único que hace es pasarle W a M y responde sí o no. Si es que W pertenece a M. Esta máquina me va a decir si W pertenece. Esta máquina me va a decir si W pertenece a M, ¿cierto? Para cualquier U. Es decir, si a esta palabra le doy A, por ejemplo, me va a decir A pertenece a M' de W. Si es que W pertenece. Si es que W pertenece a M. En otras palabras, lo que hace esta máquina es el lenguaje de M' sub W va a ser igual a universo si W pertenece a M
vacío si W no pertenece a M. ¿Sí? Porque si W no pertenece a M, para cualquier U que le dé, siempre va a rechazar. Y por lo tanto el conjunto de palabras aceptadas es vacío. Si W sí pertenece a M, para cualquier U que le dé, siempre va a aceptar. Y por lo tanto el conjunto de palabras que acepta es el universo. ¿Se entiende ese paso? Porque es el paso más complicado que encuentro yo. Creo que quede muy claro. A ver. eh, una forma que a veces resulta más fácil de verlo en vez de con cajitas, a veces con pseudocódigo, su Python. Eh, digamos que tenemos M', que va a recibir una palabra U. ¿Ya? Y voy a retornar el resultado de evaluar M en W. Como que no estoy usando el parámetro U. Muy chiquita. ¿Ya? Y M, digamos que está definido arriba, lleva una función que me retorna sí, si es que W, return, va a retornar si es que W pertenece al lenguaje de M. Entonces, M' sub W me va a retornar M de W. Es decir, no utiliza el parámetro. Sin importar el parámetro que le dé, me va a retornar lo mismo. Estas son como funciones booleanas, si me retornan verdadero o falso. Definimos, si no se acuerdan, el lenguaje de una máquina es el conjunto de todos los Ws que aceptan, es decir, que al evaluarlo en la máquina, retornan verdadero. Eso es un lenguaje en una máquina de Turing. Entonces, esta máquina modificada lo que hace es retornarme, siempre me va a retornar verdadero si W pertenece al lenguaje de M. No, no es muy simple, lo sé, quizá lo estoy explicando muy mal. Porque le pasamos U acá adentro no se utiliza, lo que se utiliza es W. W piensa que es como una constante para el sentido de esta máquina. Lo importante es que esta máquina la podemos construir. Esta máquina es muy simple de construir, ¿cierto? Podríamos hacer un algoritmo. De hecho, no es necesario explicarle una demostración. Sería trivial decir, si podemos construir esta máquina fácilmente. Entonces esta máquina va a aceptar si W pertenece al lenguaje, no va a aceptar si W no pertenece al lenguaje, por lo tanto nos queda esto. El universo, si W pertenece al lenguaje de M, al lenguaje de... ¿Ya? Lo importante es todo acá. Nos va a dar vacío si W no pertenece a él. Y creo que aquí ya pueden ver cómo podemos hacer membresía, ¿no? Pensando en esto. Ahora, si tan solo pudiéramos saber, es el lenguaje de M' de W vacío, implicaría que W no pertenece a M. ¿Entienden esto de aquí? Y lo opuesto también es cierto. Que el lenguaje de M' no sea vacío, implicaría que W sí pertenece a M. Y de hecho, exactamente este mismo argumento lo podrían utilizar para resolver, para demostrar la propiedad L de M igual al universo. Es decir, o a sigma estrella. Sería equivalente. Si lo quieren ver con el dibujito, recibimos un M, recibimos un W. Vamos a tener aquí una maquinita que nos va a dar
un M' de W. Va a construir básicamente el M' de W. Para eso va a recibir un M y un W. Luego este M' de W se lo pasamos a L de M es vacío. Si, si no es vacío, entonces pertenece. W pertenece a L de M. Y si sí es vacío, W no pertenece a L de M. No es necesario hacer dibujos para demostrarlo. Cuando estén en la tarea larga, no tienen por qué hacer dibujos. Bastaría explicarlo bien con palabras. Eso. Como se darán cuenta, reducción es mucho más complicado y requiere este paso que requiere mucha creatividad, mientras Rice era decir, eh, en este sí, en este no, era. Y quizás a veces lo más difícil en reducción es convencerse de que la cuestión trucha que están diciendo en verdad es cierta, porque hay que hacer como cosas muy trampas. Recuerda que es importante que todos los pasos que hay aquí sean como decidibles, es decir, ¿pueda construir esta máquina? En este caso, por ejemplo, era simple, simplemente creo una máquina que corre la otra máquina con doble E y no le importa su entrada. Básicamente quiero decir como no pueden hacer una máquina que, ya, membresía, tengo mi problema A, digamos que recibe M y retorna verdadero o falso. Y quiero demostrar que este problema no es posible. No puedo aquí entre medio utilizar HALT, porque entonces podría ser que esto sea cierto, ya que, bueno, HALT no es cierto, es decir, no es decidible. No sé si se entiende este concepto de lo que decía antes de como que la magia del alrededor tiene que ser toda decidible. Recuerden que el argumento es, esto debería ser imposible, ya que si esto fuera posible, puedo crear una cosa imposible. Pero si estoy usando otra pieza imposible, entonces, si la cosa grande es imposible y la estoy construyendo, puede ser debido a esto, no debido a esto. ¿A qué te refieres con hacerlo al revés también? Ah, hacer no Q implica no P. Deberían poder hacer eso también. No recuerdo algún ejercicio en particular de eso. Esta es como la forma que siempre veo, lo que les mencioné recién. Utilizamos esta pieza y hacemos eso. Pero como, no recuerdo cómo se llama esa propiedad de lógica, pero dar vuelta a la flechita y negar por un lado, recíproco, creo, de una reducción debería ser posible, pero nunca he visto un ejercicio que requiera algo así. Eh, B. Dadas las máquinas de Turing, M y N, determinar acaso L de M es un subconjunto de L de M. Lo voy a llamar subconjunto, subconjunto o igual, pero lo voy a llamar subconjunto porque no me acuerdo cómo se llama eso. Entonces, dado M y N, determinar acaso L de M pertenece a L de N. Bueno, no pertenece a un subconjunto. Como les digo, me gusta dibujar la cajita. L de M, L de N. Recuerden, va a recibir M y N y va a retornar sí o no. Si la propiedad se cumple o no. Ya, lo primero sería utilizar raíz, pero lo que pasa es que en este caso no recuerdo si siquiera podríamos utilizar raíz. Aquí yo no estoy tan seguro. No recuerdo cómo funcionaba raíz si es que teníamos lenguajes de dos máquinas. Diría que no, entonces. Y de todas formas, no sabría cómo hacerlo, no sabría cómo afrontarlo. Así que en este caso, voy a esquivar raíz.
ya que no es como la propiedad del lenguaje, es como la propiedad de ambos lenguajes. Es raro. Quizá hay alguna forma de convertir esto en raíz, no me la sé. Entonces tendríamos que o aplicar reducción o encontrar un algoritmo. Eh, ¿Tienen alguna tincada por uno del otro? Si no, apliquemos reducción y veamos si se nos ocurre algo. ¿Reducción a qué? ¿Se te ve más posible algo? HALT, membresía. Ahora una cosa que podemos hacer es utilizar. Sabemos que este ya no es decidible, entonces también lo podemos utilizar para reducción. Puede serle útil quizá eso, utilizar vacío. Puede ser útil a veces en los ejercicios utilizar algo que demostraron un poquito antes. Quizás la pregunta A les pide demostrar que algo no es decidible y la pregunta B es demostrar que otra cosa no es decidible. Y quizás para la B pueden reducir a A. A veces pasa eso. Ya, propones reducir a vacío. Vamos a hacer reducción. ¿Cómo lo reducirías a vacío? Es decir, conociendo esta propiedad, demostrar si podemos ver si es vacío o no. Recuerda, yo allí dibujaría la cajita al que quiero reducir. Quiero reducir a vacío. Tengo que recordar muy bien cuáles son las piezas con las que estoy trabajando. Vacío, de hecho, recibe solo una cosa y me produce vacío o no es vacío. Y ahora, esa caja, adentro vamos a utilizar, tenés que utilizar nuestra pieza, que es LDM. LDM. Que va a recibir M y N. Que a veces hacer esto lo hago porque nos da una pequeña pista y es que M, es decir, que saber si es vacío recibe solamente un parámetro, por decirlo de alguna forma. Y como tenemos que usar esta pieza para hacer la reducción, sabemos que o el M o el N lo vamos a tener que inventar de alguna parte, porque estamos recibiendo solo una máquina y esto usa dos. Eh, Dice, podemos asumir que la máquina N podría ir de ambas formas. Esto me equivoqué, sí me lo voy a buscar de nuevo. Ahí estamos. Estaba pensando en asumir que la máquina N es vacía, pero no sé si es muy trivial. Entonces sería esto. Ahora tenemos, digamos, una maquinita que nos va a producir un N, pero que va a ser siempre vacío. Y se lo pasamos para allá. ¿Eso dices? ¿Algo así? Como construimos una máquina vacía, M lo pasamos para allá. Entonces, si M es un subconjunto de N, ¿qué significaría? Es decir, no un subconjunto, es sí, un subconjunto. Que M, por lo tanto, tiene que ser vacía. Entonces, si esto es cierto, y si eso no es cierto, entonces, no. Y efectivamente, eso funciona. Así de simple. Eh, Voy a mostrarles otro ejemplo de reducción a membresía. Membresía era otro que era relativamente fácil. De forma muy similar. Podemos hacer M, W, mem. Recuerden explicarlo con palabras. La demostración sería algo así como, suponiendo que
esta máquina es cierto, es decir, se puede construir, entonces, siguiendo este y este paso, podríamos decidir tal propiedad, pero sabemos que tal propiedad no es decidible. Por lo tanto, como todos nuestros pasos son decidibles, excepto este que desconocemos, este pasito que desconocemos tiene que ser no decidible. Ya. ¿Cómo hacemos esto con membresía? Podemos hacer un procedimiento muy similar. LDM, subconjunto N, le paso M directamente, y voy a tener una maquinita que va a ser W, explico el tiro que eso, se lo paso como N. La maquinita W lo que hace es crea una máquina de Turing que solo acepta W. Que se pueden imaginar que eso es como muy trivial porque, por ejemplo, si tengo la palabra A, B, podría ser A, leo A de la cinta, me muevo a la derecha, B, leo A de la, es decir, leo B de la cinta, me muevo a la derecha, leo A de la cinta, leo B de la cinta. Y acepto. ¿Sí? Entonces, construir una máquina que acepta una máquina de Turing que acepta solo una palabra es muy simple. Entonces, tenemos una maquinita que hace eso. Va a recibir una palabra y va a crear una máquina que solo acepta esa palabra. Entonces, le paso W ahí. ¿Ya? Entonces, sí, el lenguaje de M es subconjunto de un lenguaje que solo tiene W. No, espera. Aquí lo hice al revés. Aquí tenemos que darlo vuelta. Ups. Disculpen. Si un lenguaje que solo tiene W es un subconjunto de el lenguaje de M, ¿qué nos dice esto sobre el lenguaje de M? Que tiene que al menos contener W. Por lo tanto, W tiene que pertenecer a LD. Y ese es el problema de la membresía. Eh, Aquí yo también siento que es mucho más fácil el lenguaje vacío, pero les muestro esta alternativa porque, para que conozcan técnicas distintas, porque hay muchas veces que hay que hacer esto, la verdad. Conocer varias técnicas es el mejor para que se le ocurran más soluciones. Ya, siguiente. Sí. Creo que alcanzamos a hacer este y quizá uno más. Dado una máquina de Turing determinada si al hacerla correr con cinta en blanco, escribe algún símbolo en la cinta. Símbolo en la cinta, primero, descartado. No podemos usar raíz. ¿Sí? Habla de símbolo en la cinta, no habla nunca del lenguaje de la máquina. Ahora tenemos que ver dos. ¿Se ve reducible o les tenga que es decidible? ¿Decidible o no decidible? Aquí es donde tenemos que tomar un poquito una decisión. Dado una máquina de Turing, determinar si al hacerla correr con cinta en blanco hasta escribir algún símbolo en la cinta o no. Quizás decidible, spoilers, va a ser decidible, pero esto simplemente por que avancemos más rápido. Y este también yo encuentro que es algo complicado, no sé si a alguien se le ocurre, o alguna una idea de por qué podría ser, no una demostración formal. Si no les doy la respuesta, pero aquí cuesta convencerse. ¿Qué creen que pasa si una máquina de Turing parte con cinta en blanco y queremos saber si en algún momento escribe en la cinta? La mayoría de problemas que hablan sobre la máquina y que vamos a probar que son decidibles, queremos como echar a correr la máquina y básicamente vamos a simular la máquina, vamos a echarla a correr. Entonces pensemos, si echo a correr esta máquina, eh,
¿Dónde puedo detectar las cosas? Ya. En el chat dijeron, hacer que después de cualquier paso chequear la cinta. Ya, simulemos la máquina. Después de cada paso, se chequea la cinta. Eh, simular eh, por cada paso. Chequear cinta. Eh, si la cinta está escrita. Entonces, como return, lo estoy escribiendo como pseudocódigo, no tienes por qué hacerlo así. Return sí, básicamente. Si en algún momento la cinta está hay algo escrito, decimos que, bueno, está algo escrito, ganamos. Pero eso no es suficiente. Tenemos un problema. Y es un problema en general que vamos a tener cuando estamos simulando las cintas. Es decir, cuando estamos simulando una máquina. Y es, nuestro algoritmo tiene que ser finito. Pero como por cada paso, que es un loop, eh, la máquina de Turing podría tener infinitos pasos. ¿Qué nos dice que nos vamos a detener eventualmente? Y si no nos detenemos, entonces no es decidible, es reconocible. Es decir, no es decidible, quizás podría ser reconocible, pero ni siquiera necesariamente. ¿Alguna intuición de por qué, cómo nos podríamos detener? Hasta ahora vamos bien. Es decir, podemos modificar, arreglar esto para que funcione. No es necesario rehacer todo. La idea va súper. Y de hecho creo que esa era como la parte que uno se esperaría, ¿no? Vamos a revisar la cinta cada rato, si en algún momento escribo, retorno sí, se detiene y listo. Pero si no he escrito, ¿hay alguna forma de saber cómo la máquina puede seguir infinitamente? ¿Por qué debería ser decidible entonces? Lo estoy explicando quizás de forma enredada, pero busquen algo, si se les ocurre. ¿Qué tiene que pasar para que la máquina corra infinitamente? Debería existir, si la máquina corre infinitamente, en algún punto debería existir un loop. ¿Ya? Voy a dibujar un loop. Digamos que parta acá. Me voy aquí, me voy aquí, me voy aquí. Leo algo, leo algo, leo algo, hago algo, leo algo, hago algo, leo algo, hago algo, leo algo, hago algo. ¿Ver algo interesante al pensar en esto? Obviamente sí, podría salirme del loop de alguna forma al leer otra cosa. Lo único que puede leer al principio son diamantes, porque la cinta está vacía, ¿cierto? ¿Qué pasa si hago un loop? Entonces, si estoy en este estado, ya, me muevo acá, leo algo, me muevo acá, digamos que esto es un diamante, entonces, leo otro diamante, me muevo acá, leo otro diamante, me muevo acá. Hay algo ahí, ¿alguien lo puede decir? Si hace un loop, en el punto en que volvió acá, la cinta está en el mismo estado, son todos diamantes. Por lo tanto, cuando vuelva acá, y todavía van a ser todos diamantes, por lo tanto va a ser lo mismo. Y va a ser lo mismo, y va a ser lo mismo, y va a ser lo mismo. Si en algún punto repito un estado sin haber escrito nada, voy a hacer el mismo loop siempre. Voy a quedarme en un loop infinito. ¿Me creen eso? Es decir, si repito un estado sin haber escrito nada, entonces mi cinta está igual y por lo tanto voy a repetir lo mismo.
Entonces, si repito un estado sin haber escrito nada, sé que por mucho tiempo infinito que corra la máquina, nunca voy a escribir nada. Entonces no tengo por qué seguir corriendo la máquina. Si repito estado, return, no. Si repito un estado, nunca voy a escribir nada. Si repito un estado sin haber escrito algo antes, obviamente. Si escribí algo antes, entonces ya habría retornado sí. Y ahora por último, si termino el loop, return, no. Y ahora, ¿por qué puedo asumir que eventualmente terminará el loop? Hay un factor más. Es decir, aquí ya está completo, pero para que ustedes se convenzcan, es decir, están convencidos, lo dije recién. ¿Por qué ahora puedo saber que el loop va a terminar? ¿Se les ocurre, no? Si no, digan que no, nomás. Y avanzamos. Nunca, no, si hubiese habido un loop, ya habría retornado, ¿cierto? Y básicamente lo que quería que me dijeran, pero creo que igual lo entiendan, es la cantidad de estados de la máquina es finita. Por lo tanto, si no hubo un loop, entonces este loop de acá, este por, puede ser a lo más como de n pasos, con n número de estados. ¿Sí? No puede hacer más movimientos que el número de estados, por lo tanto es finito, dado que para que haga más movimientos que el número de estados, tendría que hacer un loop. Pero si hace un loop y no escribió nada entre medio, entonces nunca va a escribir nada. Este algoritmo quizás me medio complicado, pero la verdad estas cosas sí son medio complicadas, no se lo puedo negar. Pero para algo las tareas son largas, tienen tiempo para pensar en estas cosas. Vean ejemplos, yo les recomiendo ver ejemplos de certámenes anteriores. Nos quedan 10 minutos, ¿cierto? ¿Me confirman que no estoy viendo la hora mal? Sí, ya. Me interesa más para el ejercicio E. El D dice, toda una máquina de Turing determina caso L de M cerrativo. Es decir, ninguna de sus palabras usa todos los símbolos de sigma. Como dice Vicente en el chat, la D es con raíz. Se los puedo decir con palabras. Elijan un lenguaje que es ahorrativo, dibújenle una maquinita de Turing, o diría yo que sería legal dar, por ejemplo, una expresión regular y decir, es fácil pasar de una expresión regular a una máquina de Turing. Es decir, si hay expresión regular, hay autómata. Si hay autómata, extender la máquina de Turing debería ser simple. O ni siquiera simple, pero al menos posible de forma decidible. Ya, entonces pueden dar un ejemplo de una expresión regular para el primero, un ejemplo de una expresión regular para un lenguaje narrativo. La propiedad no es trivial, por lo tanto, listo, era raíz. El E. ¿Qué les parece el E? Sigamos el algoritmo. Primero, raíz. ¿Podemos hacer raíz? No, no podemos hacer raíz, porque habla de estados. Reducción, o el otro va a depender si creen que es decidible o no. Les voy a decir que no es decidible. Así que vamos a ir por reducción. Por reducción. Me gusta dibujar la maquinita para saber cuáles son sus input y outputs. Eso es. Le voy a llamar maquinita E para resumir todo lo que hace. Va a recibir de una máquina de Turing M una palabra W, un P y un estado Q. Tiene un montón de inputs. Va a decir sí o no si cumple la propiedad.
¿Podemos hacer problema al alto? Sí. Creo yo que es más fácil membresía. De hecho, por lo general yo no he usado mucho el problema de alto. Casi siempre uso membresía porque siento que es como una forma más fácil del problema del alto. Esa es la impresión que me da a mí, al menos. Ya. Y les propongo lo siguiente. Membresía. No, de hecho, no voy a hacer esa. Voy a hacer la idea más general. Tenemos una máquina M. La máquina M tiene su estado inicial, hace sus cosas, bla, bla, bla. Pu, 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 pu. Y después puede tener uno o varios estados finales, ¿cierto? ¿Ya? Lo que voy a hacer es construir M', que le va a quitar todos estos estados finales. Los vamos a ver todos a P y a Q. De alguna forma tendríamos que tener así como todas las transiciones posibles, de forma que esto actúen como transiciones gratis. No leo nada de la cinta y me muevo. O con epsilon y cosas así. Eh, y eso. No leo nada de la cinta, no escribo nada de la cinta y me muevo a la derecha. O no me muevo ni siquiera. Lo importante es poder pasar gratis de todos los estados que antes eran de aceptación a P y que P pase gratis a Q. Entonces, ¿qué significaría ahora pasar por P y luego por Q? ¿O por P y Q? Significa que aceptó. Y si aceptó es porque W pertenece al lenguaje. Esto obviamente recibiría W. Entonces, si puedo saber que esta máquina M' pasa por P y Q, entonces puedo saber que M acepta W. Por lo tanto, esto responde al problema de la membresía. ¿Alguien no entiende esta máquina? Para explicarlo en el ratito que nos queda. Sí, el que se aceptó es que se detuvo, pero el problema es que se puede detener sin aceptar. Ese es el problema del HAL. El problema de HAL no es si acepta o no, es si se detiene o no. Y fallar es otra forma de detenerse. Así que por eso, ojo ahí cuando usen HAL. Y además, HAL es el con cinta en blanco, si mal no recuerdo. ¿O no? No, HAL era como una palabra. Luego, aparte, era HAL con cinta en blanco. No recuerdo cuál es como el canónico. El profe lo mencionó en clase, revise la BPT. Pero de todas formas, claro, el problema del acto tiene el problema de que puede fallar. Es decir, que si falla, todavía HAL acepta, entonces... Esto mismo que dibujé acá no se serviría para HAL, porque podría caerse en cualquier punto entre medio. En toda esta parte de acá podría caerse. Y en ese caso, se detiene la máquina, debería responder sí, pero no tengo yo cómo saber si responder sí o no. Pero eso sería la ayudantía de hoy. Quedan un par de ejercicios por si los quieren intentar. Como dije, ese era raíz y quedaría F, que es máquina de Turing. Determinar que se acepta una palabra doble, también acepta su reverso. Es decir, sí. Quedó la F nomás, F, efectivamente. Efectivamente. Y con eso dejo de grabar mejor. Es que digamos estupideces.